Con respecto al daño, podemos pensar que no todos los daños son diferentes y la extensión y ubicación del daño tampoco es igual en cada caso. Puede ser que el daño implique una mínima pérdida de tejido, por lo tanto, una muy escasa respuesta inflamatoria, o puede ser que represente una gran pérdida de tejido. ¿Sí? Entonces, en función de eso, también el proceso de reparación va a ser diferente, ya sea por sustitución o por regeneración. Eso va a depender del tipo de tejido afectado, el tipo de célula, el tipo celular afectado, y en este caso vamos a estar hablando de la extensión, digamos, de ese daño en el tejido que se afecta. La mínima expresión en cuanto a la pérdida de tejido se toma como ejemplo en la bibliografía, lo van a encontrar como una herida quirúrgica. ¿Qué es una herida quirúrgica? Es cuando con un bisturí yo produzco una incisión en un órgano, en un tejido. Seguimos hablando de que yo estoy hablando acá en la piel, ¿sí? Entonces tomemos el ejemplo que realizo una herida quirúrgica, por lo tanto con un bisturí muy afilado, completamente aséptico, que no va a estar con presencia de bacterias ni nada que desencadene una gran respuesta inflamatoria. Entonces ese daño va a ser con mínima pérdida de tejido. Distinto es por una quemadura extensa, por el derrame de un ácido o por ejemplo, un proceso inflamatorio de tipo neutrofílico, supurativo, donde los neutrófilos vuelcan sus enzimas al tejido, y además de el daño que produce de por sí el agente etiológico, en este caso las bacterias, los neutrófilos también, en su afán de volcar sus enzimas y destruir las bacterias, todos los agentes etiológicos, también van destruyendo las células que están afectadas. Entonces es un daño que se extiende, tiene una mayor cantidad de extensión dentro del tejido, ¿sí? Y además una respuesta inflamatoria muy exagerada. Entonces, cuando se hace una herida, como les decía, con muy poca pérdida de tejido, como la herida quirúrgica, la reparación se denomina por primera intención. Y cuando hay abundante pérdida de tejido, acá puse el ejemplo de una quemadura, el tipo de reparación se llama por segunda intención. A ver si esto, voy a volver para atrás, perdón, que se me chispoteó el presi. Vamos a volver atrás. Bueno, cuando es por primera intención, entonces, fíjense, en una parte tengo, sería a mi izquierda, digamos, la incisión, la herida quirúrgica. Fíjense, vamos a ver la parte de abajo, ¿sí? Toda la parte de la dermis. En la dermis se ve la presencia de neutrófilos y macrófagos que están haciendo en la etapa inflamatoria de la reparación una limpieza de la zona, ¿sí? Fíjense que al hacer la incisión se rompieron algunos vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos van a producir una pequeña hemorragia localizada, ¿sí? Una pequeña hemorragia por rexis localizada en la zona, que me va a servir, acá se me va a producir una red de fibrina, ¿sí? Y que arriba me va a sellar la herida, ¿sí? Por lo que nosotros comúnmente denominamos la cascarita o la costrita, ¿sí? Que es que ese coágulo que se forma sanguíneo por la parte superficial de la herida se deshidrata y oficia en forma de tapón porque protege la contaminación o el ingreso de agentes etiológicos a partir de la superficie, ¿sí? Entonces, esta pequeña hemorragia, fíjense que acá hay algunos glóbulos rojos y hay una estructura como en red por debajo de la imagen, ¿sí? Esto me va a servir, esta red de fibrina, que es la misma red de fibrina que también se forma cuando se activa el factor 12 de la coagulación en el proceso inflamatorio. La red de fibrina sirve
como base o guía para que los fibroblastos empiecen a proliferar por ahí, ¿sí? Una vez que los fibroblastos proliferan en forma perpendicular a la herida. ¿Qué quiere decir? Que si la herida es de arriba para abajo, digamos, ¿sí? Los fibroblastos empiezan a proliferar desde los costados, ¿sí? A modo, se dice, en los libros lo van a leer, de una cremallera, de un cierre, porque ese crecimiento en lateral perpendicular a la herida va a hacer que esa herida se cierre, actúa a forma de cierre, ¿sí? Y a la vez van a haber un montón de angioblastos que van a regenerar, digamos, estos vasos sanguíneos que fueron cortados, ¿sí? Después de más o menos 3 o 4 días se empieza a regenerar, porque en esta parte fíjense que hay muy poca pérdida de tejido. Fíjense la disposición en el gráfico de la derecha, cómo están los fibroblastos de manera transversal, cómo se generaron los vasos sanguíneos que estaban rotos, cómo se volvieron a generar y cómo hay una reparación por regeneración en este caso, ¿sí? Y queda arriba, acá está marcado en inglés scab, queda la costrita o la cascarita que le decimos, que es este coágulo deshidratado que oficia de tapón para que no se contamine con agentes etiológicos desde afuera, ¿sí? Y queda por primera intención una cicatriz que más o menos a los 3 o 4 días ya podría estar del todo cerrada, ¿sí? En cambio, ahora vuelvo, en la cicatrización por segunda intención tengo abundante pérdida de tejido. Y acá tengo el ejemplo de un paciente que tiene una quemadura, ¿sí? Acá vemos cómo en la figura anterior, en la imagen anterior, cómo está el proceso de reparación avanzado, ¿sí? En esta figura vemos cómo pasó que, fíjense cómo se fue extendiendo el daño, ¿sí? Por un agente etiológico extrínseco térmico hasta que se ve el hueso, ¿sí? O sea que es una herida que es un daño que ocupa una gran parte del tejido, ¿sí? Y no solo en extensión, sino también en profundidad. Por lo tanto, en este caso, las células germinales van a estar afectadas. Por lo tanto, va a haber un tipo de reparación que se llama por sustitución. Y en este caso, cuando hay mucha pérdida de tejido, se llama reparación por segunda intención. En la reparación por segunda intención, ¿qué va a pasar? Fíjense que acá está el coágulo sanguíneo, ¿sí? La hemorragia que se produce el coágulo sanguíneo que también se deshidrata, pero la extensión es muy grande, ¿sí? Entonces, toda esta zona que está dañada, donde había tejido, que en este caso es la piel, cumpliendo su función de protección, ahora va a ser reemplazada, ¿sí? O sustituida por tejido conectivo hiperplástico. Las etapas van a ser las mismas, lo que pasa que va a demorar más tiempo. ¿Por qué? Va a haber una etapa inflamatoria donde van a estar los macrófagos y los neutrófilos tratando de limpiar esta zona, que como es una zona muy grande van a tardar más tiempo. Va a haber la formación de este coágulo sanguíneo que también se va a deshidratar y va a dar la red de fibrina, pero no se van a poder, como las células germinales de este tejido están afectadas, están dañadas, va a haber una proliferación o se va a buscar rellenar este lugar donde hubo daño, ¿sí? Por tejido conectivo, ¿sí? Lo que va a haber es una abundante proliferación de fibroblastos, ¿sí? Y a la vez va a haber una angiogénesis muy marcada para nutrir esos fibroblastos que están creciendo, ¿sí? Formándose este tejido que ustedes ven acá. Esta es una imagen de medicina humana, pero me pareció bastante gráfica. Fíjense, este tejido de granulación nada tiene que ver con un granuloma, ¿sí? Guarda, pero se llama tejido de granulación porque tiene como granulitos, está formado por granulitos. Algunos es como un puntillado o en algunos libros le dan la idea del terciopelo, ¿sí? Porque se ve la proliferación tanto
de los fibroblastos que se ven en color un poco más clarito y de los nuevos vasos de la angiogénesis con hiperemia de tipo activa bien rojos. Esto que se ve acá, que se ve una estructura como si fuese una membrana blanquecina que pareciera pus por arriba, se denomina membrana piógena. Es la misma membrana piógena que recubre, ¿se acuerdan? Por el interior a un absceso, ¿sí? Son muchos glóbulos blancos, pero la función que cumplen en este tipo de tejido de granulación es de protección, porque este tejido es muy nutritivo, está muy irrigado, ¿sí? Entonces necesita una protección. Entonces es una capa de glóbulos blancos que reviste la superficie del tejido de granulación para impedir que ingresen agentes etiológicos de tipo viable, por ejemplo una bacteria. ¿Sí? En general, ¿qué dicen? Esto es pus, y cuando uno limpia una herida, que en veterinaria se dice se hace la toilette de la herida o se limpia una herida, se intenta retirar esto pensando que es pus. Lo ideal es no retirarlo, es dejarlo que esté ahí porque es la parte de la protección de la herida, la protección natural de la herida. ¿Sí? Este entonces se llama tejido de granulación y se trata de una cicatrización por segunda intención y por lo tanto también de sustitución. Bueno, acá está el nombre, tejido de granulación, o repito, nada que ver con granuloma, a veces se nos confunde, ¿sí? Y vemos, ahí se me chispoteó otra vez el precípido, perdón, la cicatrización por primera y segunda intención. Bueno, acá tengo algunos gráficos en comparación, ¿sí? Un cuadro comparativo con imágenes que lo van a encontrar en los libros, creo que en el Robbins está, sobre cuánto va tardando, digamos, cada proceso. Fíjense en el caso de la cicatrización por primera intención, entre los 3 y 7 días, en el gráfico del medio podemos ver que si hubiese sido una herida que yo suturé, ya tengo angiogénesis y etapa proliferativa y ya está regenerándose el epitelio, por lo tanto podría retirar los puntos. Y en el caso de una reparación por segunda intención no es tan así. En este caso fíjense que está proliferando el tejido de granulación y todavía no se puede regenerar del todo. ¿Sí? Se van a regenerar algunas partes de la herida, pero el centro de la herida va a ser sustituido por tejido conectivo. Bueno, acá están las semanas. Esto de las semanas después, la idea del tiempo en semanas quiere decir que una cicatriz no está del todo resuelta hasta que cuando se termina la etapa de remodelación, tiene que esperar, o sea, hay que esperar un proceso que tiene que ver con la maduración de las distintas fibras de glucógeno que se depositan ahí en la herida cuando los fibroblastos maduran a fibrocitos y el glucógeno sintetizado tiene que madurar. Por lo tanto, van a ver que una herida que lleva pocas semanas, pocos días, por ejemplo de a 2-3 semanas, ¿sí? Esa herida va a estar todavía roja y todavía con una especie de hiperemia. En cambio, cuando ya es una herida madura, ya está más tirando a blanquecina. Hablo madura después de los 35 días, más o menos, depende de la bibliografía, depende del estudio que se vea. ¿Sí? No sé por qué me vuelve. Bueno, este es otro gráfico ejemplificando más o menos lo mismo, de otra manera, por ahí sí se entiende mejor. Y bueno, acá hay una herida, un caso que en realidad lo que se está promocionando es un producto que es cicatrizante. Fíjense que la pérdida de tejido y el daño acá en la piel de este equino es muy extenso, y fíjense que promueven que este cicatrizante hace que esta cicatrización por segunda intención se produzca en menos cantidad de tiempo. Que se usa generalmente para la cicatrización por segunda intención, se usan productos que les aporten nutrientes a los fibrocitos y a los fibroblastos para acelerar el proceso, ¿sí? Y también nutrientes que puedan ser angiogénicos. El que se usa desde
hace muchísimos años, creo que desde los comienzos de la medicina, es el azúcar. Porque el azúcar no solo actúa como nutriente, la glucosa, para esas células, sino que además genera un medio con poca cantidad de oxígeno donde no pueden proliferar las bacterias. Entonces se usa. No lo recomiendo porque no está científicamente probado ni avalado, pero es se usa muchísimo. Digo, no estoy en posición de recomendarlo porque no está científicamente probado, pero en cuanto a mi experiencia favorece muchísimo más la cicatrización por segunda intención. Bien, y acá hay otro caso de una herida. Fíjense que es una quemadura extensa en un perro donde ven que hay tejido de granulación en 2 o 3 zonas, en 2 zonas bien grandes hay tejido de granulación, a ver si puedo poner la flecha por acá y por acá, y al resto se ve que hay tejido, en algunos lugares se regeneró y en otros lugares hay sustitución por tejido conectivo, una cicatrización por segunda intención. ¿Qué pasa en el proceso de angiogénesis? ¿Cómo se produce? Bien. Una vez que el vaso se rompe, ¿sí? Hay una presencia de células germinales de los vasos sanguíneos que se llaman angioblastos. Este proceso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de neoplasias, pero para que lo vayamos pensando, estos angioblastos empiezan a proliferar en la zona donde están los plexos capilares y generan nueva formación de capilares. Por lo tanto, que si se produce una ruptura de estos capilares o de los vasos sanguíneos, hay capacidad de regenerar, ¿sí? Es regenerativa, ¿sí? Este tipo de reparación en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá hay otro gráfico como en la primera parte, en la parte de más arriba, hay la proliferación, bueno, se une hacia receptores los mediadores químicos. Este es el caso de la síntesis de la angiogénesis mediada por mediadores químicos por parte de lo que está allá en el fondo, que es una neoplasia, pero lo vamos a ver en la clase que viene. Se produce una activación de las células del endotelio. Esas células se empiezan a proliferar en una ramificación del vaso y empiezan a generar nuevos vasos sanguíneos y nuevos capilares. Bien, eso es lo que pasa entonces en este tejido que les había dicho que es de granulación. Todo esto es para tratar de volver la zona dañada, fíjense todo el recorrido que hicimos, al tejido normal lo más normal posible, ¿sí? Después del daño o de la lesión. Bueno, cualquier consulta lo vamos a ir charlando y les voy a dejar algún cuestionario con algunas preguntitas para que vayan pensando y por ahí algún material de lectura.